Hola amigos, Arturo Norero, su servidor, nuevamente para escudriñar la palabra de Dios y en breves momentos poder impactar al Ecuador y al mundo entero con las verdades de la palabra de Dios. Amigos queridos, hay algo en mi corazón que me preocupa y esto es la podredumbre de las sectas. Lo que empieza desviándose de la doctrina bíblica, ahora hemos caído en la ridiculez, hasta inclusive en una ignorancia terrible. Acuérdense primeramente la definición de secta. Secta no es lo que se aparta de la iglesia pagana de Roma. Secta es todo lo que se aparta de las enseñanzas bíblicas. Y amados queridos, lo terrible de la secta no es solamente que estás en el lugar equivocado, sino que te va a llevar eternamente al lugar equivocado. Hay muchos que piensan que estando en la secta se van a ir al cielo y no saben que ahí están puras doctrinas de demonios, como vamos a estar hablando en estos momentos. Mi Señor Jesucristo, y hablando de las profecías bíblicas, y estaremos topando varias profecías bíblicas en su magnitud, Él nos hizo mención, estando Él aquí en la tierra con sus discípulos, que en estos últimos tiempos el engaño religioso era lo que iba a imperar en nuestros tiempos. Si usted me acompaña, por favor, en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 24, vamos a leer el versículo 4 y 5. Mateo 24, 4 y 5, escrito está: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y lo más terrible de estos falsos Cristos, falsos ungidos, acuérdense que la palabra Cristo significa ungido, es la misma terminología en el hebreo Mesías, en el griego Cristo, que significa ungido, el que Dios ha empoderado para hacer su obra redentora. Y eso es la palabrita que ahora muchas iglesias utilizan. No toques al ungido, no hables del ungido, está hablando, no hables de Cristo, un falso Cristo. Y lo más terrible y peligroso de esto, mis amados queridos, por favor, miren el ruego del Señor, es que estos falsos Cristos van a venir con grandes milagros y prodigios para engañar a la gente. Mateo capítulo 24, versículos 24, y lo vamos a leer, hermanos queridos, hasta el 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Aquí está una verdad de mi Señor Jesucristo. Van a venir con un solo propósito: engañarte, alejarte de la verdadera comunión con el Señor para seguir fábula. Hermanos queridos, yo con todo respeto, claro, cada uno puede creer lo que le da la gana, pero para perdonarte tus pecados tienes que bañarte, o tienes que barrer tu casa para sacar los malos espíritus y las malas vibras de tu casa, y eso enseñan iglesias evangélicas. Han caído en la estupidez hasta de fumar el cigarrillo santo, y tantas locuras que ahora se hace en la palabra de Dios, mejor dicho, en las iglesias, usando la palabra de Dios fuera de contexto, y mucha gente está siendo engañada. Y como la gente no quiere saber la Biblia, sino que caen en una ignorancia religiosa, cualquiera de estos locos, por lo que ven y experimentan, entonces creen que están en el lugar correcto y que esto alaba a Dios. Por favor, escúcheme, y mucho cuidado con esto. Cuidado con permitir que la experiencia y lo que vemos sustituya al conocimiento y a la verdad de la palabra de Dios. Ahora en muchas iglesias se escucha la palabra siente, percibe, experimenta. Y uno, como lo experimenta, ya se olvida de leer la palabra de Dios. ¿Cuándo en la Biblia tú viste que Jesucristo barrió los pecados de una casa, o los hizo bañar para que se limpiaran los pecados, o le hizo, hermanos queridos, hacer tantas estupideces que se hacen ahora en las iglesias evangélicas? Y eso es lo que está engañando a la gente para robarle a la gente. ¿Cuándo Jesucristo te enseñó que para tener salvación o prosperidad tienes que dar dinero, hermanos? Pero por la ignorancia bíblica y la desesperación de la gente, por la avaricia que en estas mismas iglesias inducen a la gente, hermanos queridos, están dispuestos a hacer tantas cosas torpes. Y miren, esto de la apostasía significa que la iglesia de verdad deja la fe, deja esa relación con Dios para seguir a hombres. Esto es una de las profecías más reales y verídicas para que el pueblo de Dios abra los ojos de que Cristo está a las puertas y que en cualquier momento nos vamos a casa. La palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el mismo Señor Jesucristo
inspirando por su Santo Espíritu al apóstol Pablo. Ya muchos habían dicho que el anticristo había venido, que ya había llegado, y el apóstol Pablo dice una cosa real, y es lo que está pasando en nuestros días ahora. Mira, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 3, ¿ok? 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía. La iglesia abandonando la verdadera fe para seguir ¿qué? Imagínate lo más terrible. Dejamos una relación íntima con Dios para seguir doctrina de demonios, como está escrito en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El mismo Satanás hablando de Cristo, hermano. Y por eso mucha gente se vuelca a las calles a seguir a Francisco. Que viene el Papa y todo el mundo a seguir a este mentiroso del diablo. Que viene por allá Cash Luna, que viene Guillermo Maldonado, que vienen a hacer noches de milagros y de tanta basura. No predican la palabra de Dios, sino que van a engañar a la gente para trasquilarla y robarles no solamente el dinero, sino la verdadera fe en el Hijo de Dios. Por eso también la palabra de Dios es bien clara. En 2 de Pedro, capítulo 2, nos da esta enseñanza, la palabra de Dios, amados queridos. Y tengan mucho cuidado, porque este es el fin de todo falso maestro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre los mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entiendan bien esto, hijitos míos. Hay falsos maestros y el falso maestro te va a enseñar y te va a decir cosas lógicas, pero no va a usar la palabra de Dios. Con todo el respeto a ustedes católicos, ¿cuándo han visto algún papa en su vida que use la palabra de Dios? Véanlo ustedes, busquen en la historia, miren los discursos de los grandes papas. ¿Cuándo en su vida tocaron una Biblia, sino con una hojita dando un discurso político, porque eso es lo que son? Y otros, usando un texto fuera del contexto bíblico, utilizan para mentir, engañar y robar a la gente, y por eso son unos ladrones de la fe, que tendrán que darle cuenta a Dios. Eso sí, y quiero que tú tengas algo bien en cuenta. Cualquier iglesia que te habla de Jesús o te habla del Espíritu, no necesariamente son cristianos, porque te están enseñando de otro Jesús y de otro Espíritu, como también está en la palabra de Dios. En 2 de Corintios, mis amados queridos, el apóstol Pablo advierte de que hay algunos que predican a un falso, a otro Jesús y a otro Espíritu. Mire usted, mis amados queridos, en 2 de Corintios capítulo 11, vea usted en el capítulo 4, en el versículo 4. 2 de Corintios capítulo 11, 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto es terrible, mis amados queridos, y esta es la gran confusión. A veces una gente que está desesperado, quiere buscar esperanza, quiere buscar esa vida abundante que Cristo nos prometió en Juan 10:10, van a estas iglesias y terminan más decepcionados, y por eso mucha gente quiere regresar a la religión tradicional, porque los evangélicos ahora todos se han corrompido, o quieren buscar otras religiones orientales, con otras filosofías, con otros dioses u otros salvadores, porque ya los cristianos están todos podridos con falsas doctrinas y enseñanzas. Es ahora más que nunca, cristianos, que tenemos que volvernos a nuestro primer amor de Apocalipsis 2:4. Que el Señor no tenga contra nosotros que hemos dejado nuestro primer amor, sino que el Señor tenga bien darnos ese galardón por haber regresado, no solamente al primer amor con Dios, sino al primer amor de escudriñar la palabra para comer comida y ya no más cuentos. Tengan mucho cuidado de esos shows, donde ahora los religiosos se han convertido en payasos, donde uno va a la iglesia a ser entretenido y no a ser instruido. Tengan mucho cuidado, hijitos de mi corazón, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a los ignorantes para poderlos devorar.
porque nosotros los cristianos que amamos al Señor nos revestimos de toda la armadura de la fe para poder resistir los dardos del enemigo. Nos mantenemos firmes en la doctrina del Señor y con todo el corazón enamorados de Dios, no nos olvidamos nunca de proclamar: ¡hay vida en Jesús! ¡Dime, amigo!